tendemos a imaginar la clase de reino que los judíos esperaban. Un gobierno visible, poderoso, que nos vaya siempre bien. Y por eso tenemos que recordar la actitud del Señor ante el gobierno de la época. Cómo el Señor se comportó con el gobierno. En primer lugar, Jesús mostró una actitud de, dicen en mi país, ninguneo, de menosprecio. Cuando Herodes le mandó un mensaje, lo llamó Herodes esa zorra, que es una expresión judía que significa insignificante. Dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios, voy a estar curando enfermos y en el tercer día me voy a ir cuando termine. Está en Lucas 13:32 para los que me miran pensando que lo estoy inventando. Dígale a esa zorra que cuando termine me voy a ir. Porque le dijeron, Herodes quiere que te vaya. No, díganle en ese insignificante. O sea, le dio muy poca importancia a la política. Porque al cabo fue el gobierno el que trató de eliminarlo. Pero llamó bienaventurados a los pobres y a los perseguidos. Nunca le dijo a los oprimidos que se levantaran en armas. Con palabras que deben haber irritado a los jóvenes celotes, militantes, guerrilleros, le dijo, amad a vuestros enemigos. Cuando este servidor era pequeño, no hace mucho, muy poquito, cada domingo nos predicaban que la batalla del Armagedón era inminente. Aprendí que los 10 miembros del mercado común europeo cumplían la profecía de la bestia con los 10 cuernos. Porque uno decían, ¿quién es la bestia? ¿La suegra? No, es el mercado común europeo. Son 10 miembros, son 10 cuernos. Aprendí que nos iban a sellar la frente con la marca de la bestia e íbamos a quedar inscriptos en una computadora inmensa. Eso decían, apodada la bestia, que estaba situada en algún lugar de Bruselas, Bélgica, antes que existieran las laptops, antes que existieran los celulares, decían, va a haber una computadora que ocupa una manzana entera y ahí van a estar inscriptos todos, antes que tuviéramos número de seguro social, antes de que todo el mundo supiera nuestra ubicación por el celular. La guerra nuclear iba a estallar, Jesús iba a regresar mucho antes del 2000. Con el tiempo el mercado común, que ahora es la Unión Europea, amplió el número de miembros y dejó de tener 10 cuernos. La Unión Soviética se debilitó. Los probables anticristos fueron cambiando. Yo crecí atemorizado y a la vez muy esperanzado de que de un momento a otro Cristo nos iba a arrebatar. Y me acuerdo que durante la guerra del Golfo, a Saddam Hussein se lo vio como el anticristo. Decíamos, ese es el anticristo que va a desencadenar el apocalipsis. Después lo terminaron ahorcando al tipo, desapareció el anticristo. Luego el candidato del diablo fue cambiando. Eso se predicaba en mi congregación. Bin Laden, a Jeff Bezos, de Juan Pablo II a Bill Gates, que iba a digitar el destino del planeta desde Silicon Valley, de Barack Obama a Ted Turner, de la CNN. Y por esa lista negra pasaron Hitler, Mussolini, Franco, Lenin, Castro, Pinochet, Chávez y hasta Mikhail Gorbachev. Y los cristianos pasamos por un ciclo de temor, de desencanto, porque el fin del mundo nunca llegaba y ese nuevo reino tampoco. Y exactamente lo mismo vivían los judíos del primer siglo. Ellos esperaban un Mesías para liberarlos del terror de Roma, que era el gobierno invasor. Y aparece Jesús y proclama la frase tan esperada. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Que era como decir, la nueva república ha llegado, el nuevo imperio. Entonces cada vez que Jesús utilizaba la palabra reino, los judíos se alborotaban de alegría. La nación iba a ser conquistada, porque creían que Jesús era una suerte de Che Guevara. Entonces, cerca de Jesús se mantenían unos guerrilleros, que eran los celotes, listos para pelear contra Roma, pero para su frustración, la señal para empezar esa revuelta nunca llegó. Y con el paso del tiempo, la conducta de Jesús fue desengañando a todos los que buscaban un líder según el molde tradicional. Pero Jesús hablaba de una clase diferente de reino. Y estos tipos deseaban un reino visible, algo que se pudiera ver, alguien que derroque a César. Ellos querían comida en la mesa, planes sociales del Estado,
abundancia de empleos, cero inflación, buenos créditos, buenos sindicatos reguladores. Y Jesús anunció un reino que significaba negarse a sí mismo, tomar la cruz e incluso amar a los captores, amar a los enemigos. Los tipos tenían un ataque de caspa, no lo podían creer. Y las expectativas de la muchedumbre se fueron desmoronando. Entonces la palabra reino significaba una cosa para Jesús y otra totalmente diferente para la multitud. Jesús fue rechazado, entre otras cosas, porque no satisfizo la imagen nacional de cómo debería ser un Mesías. Jesús resultó un pésimo candidato presidencial para los judíos. No era lo que esperaban. Que es lo mismo que pasa cuando algunos creen que el evangelio es una póliza para ser prósperos, para ser exitosos. Aquellos que dicen, voy a empezar a la iglesia para que me vaya bien en mi negocio. Dios dice que nos va a bendecir, pero no es una condición sine qua non como quien entra al casino y le aparecen las 3 frutillitas a la vez o las 3 cerecitas y ganó en la máquina tragamonedas. Por eso es que algunos ministros, algunos amigos, colegas en la pandemia, se quedaron sin mensaje y perdieron credibilidad, porque el mensaje de empoderamiento produce militancia, el mensaje de vas a tener poder, vas a ser bendecido, vas a ser próspero, produce militancia, siempre y cuando no aparezca una cruz en la historia. Cuando aparece una cruz, disfrazada de malos gobiernos, de desempleo, de algún virus, de alguna suegra vitalicia que se queda dormida en tu casa, algunos cristianos se sienten timados, estafados. Se sienten que deben abandonar la fe y la abandonan a centímetros de la cruz. Hay un montón de gente que apenas empiezan los problemas dice, no, entonces ¿para qué ir a la iglesia? Pensaban que venir a la iglesia era venir a Disneyland. Y cuando aparece la primera cruz, el primer problema, la primera tormenta, como hablábamos el domingo pasado, abandonan la fe a centímetros de la cruz. ¿Por qué? Porque el boleto que les vendieron incluía prosperidad, felicidad eterna, empoderamiento profético. Nadie le habló de una cruz. Nadie le habló de negarse a sí mismo, de que esto significaba tener problemas. Por eso la pandemia hizo que muchos se divorciaran de la fe. Es impresionante ver en nuestra América Latina gente que no se congrega más después del 2020. Y no necesariamente porque ahora miran por Zoom. No, porque descubrieron de que no tenía sentido seguir a la iglesia. ¿Por qué? Si al final un tío mío se murió de COVID. ¿Por qué voy a seguir yendo a la iglesia si me vale mal financieramente? Como veían a la iglesia como si fuera un multinivel, como si fuera Amway o Herbalife o quien sea, cuando le falló el producto dijeron, no es lo que me vendieron. Y fueron al reclamo de clientes. Yo pensé que iba a vivir en victoria todo el tiempo, pensé que nadie se me iba a morir por tener a Cristo. ¿Cómo que no? Si el Señor prometió en el mundo tendréis aflicción. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? Cuando dijo, se ha acercado el reino. Él dijo que es como el sembrador que sale a sembrar. Que algunas semillas caen en terreno pedregoso, otras se la comen los pájaros, otras sofocadas por la maleza. Jesús estaba indicando que el reino de Dios, la iglesia, coexiste con el mal. Mensaje que sin duda no agradó a las intenciones patrióticas judías de rebelarse. Él dijo, somos ovejas en medio de lobos, somos una semilla diminuta en el jardín, somos la levadura, un grumo de levadura en la masa, sal en la carne. Esas son las metáforas que Jesús usó para describir esa fuerza oculta que opera subterráneamente, desde dentro. No dijo nada de una iglesia triunfal que comparte el poder con Roma, con Egipto, Babilonia o con Grecia. No. El reino de Dios funciona como un movimiento secreto, troyanos, topos, un movimiento minoritario. Avanza lentamente, subterráneamente, como una fuerza que opera por fuera del reino gobernado por Satanás. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Me vienen con la carita diciendo, ¿cómo es? ¿Me siguen? O sea, es un reino de personajes harapientos, de prisioneros, poetas, sacerdotes que comunicaban la fe escribiendo papiros a mano, a veces desde las prisiones. Pero a veces nosotros, en la actualidad, especialmente los que vivimos en este país,
tendemos a imaginar la clase de reino que los judíos esperaban. Un gobierno visible, poderoso, que nos vaya siempre bien. Y por eso tenemos que recordar la actitud del Señor ante el gobierno de la época. Cómo el Señor se comportó con el gobierno. En primer lugar, Jesús mostró una actitud de, dicen en mi país, ninguneo, de menosprecio. Cuando Herodes le mandó un mensaje, lo llamó Herodes esa zorra, que es una expresión judía que significa insignificante. Dijo, váyanle y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios, voy a estar curando enfermos y en el tercer día me voy a ir cuando termine. Está en Lucas 13:32 para los que me miran pensando que lo estoy inventando. Dígale a esa zorra que cuando termine me voy a ir. Porque le dijeron, Herodes quiere que te vaya. No, díganle en ese insignificante. O sea, le dio muy poca importancia a la política. Porque al cabo fue el gobierno el que trató de eliminarlo. Pero llamó bienaventurados a los pobres y a los perseguidos. Nunca le dijo a los oprimidos que se levantaran en armas. Con palabras que deben haber irritado a los jóvenes celotes, militantes, guerrilleros, le dijo, amad a vuestros enemigos. O sea, invocó una clase diferente de poder. Invocó el amor, no la imposición. Y quienes buscaban a Jesús, a su gran candidato político favorito, se defraudaron. Porque a él se lo conoció como el amigo de los cobradores de impuestos, grupo que se identificaba con los explotadores y no con los explotados. Censuró el sistema religioso de la época, pero trató con respeto a un líder religioso como Nicodemo. Habló acerca de los peligros del dinero y los peligros del poder, pero mostró amor y compasión hacia el joven rico y hacia el centurión romano. En resumen, Jesús honró la dignidad de la gente, estuviera o no estuviera de acuerdo con ellas. No vino a fundar un reino hegemónico totalitario, no vino a fundar un reino comunista. Todos eran bienvenidos a unirse en su reino, incluso una mestiza de 5 maridos, un ladrón que moría en la cruz. O sea, para Jesús la persona era más importante que cualquier categoría, etiqueta o afiliación política. ¿Amamos ese Jesús, sí o no? Lo amamos, ¿no? Opresores y oprimidos, el mismo mensaje. Pero para nosotros, incluso hoy, es más fácil polarizarnos de un lado de la grieta y satanizar al que no piensa igual. Entonces los movimientos políticos, por su propia naturaleza, se distinguen porque segregan, separan, juzgan. Y de Jesús aprendemos que sea cual sea el movimiento en el que militemos o lo que pensemos, si excluimos el amor, estamos traicionando el reino de los cielos. No podemos nunca dejar de amar. Hay gente difícil de amar y cómo no. Miren para el costadito, miren así de tanto en tanto. Pero a veces queremos evangelizar al mundo por la fuerza. Pretendemos que la gente hable un lenguaje que la gente común ya no habla. La gente común no habla el lenguaje de los evangélicos, no habla. No dice, Padre Señor, que la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne y te libre de la indisolubilidad de la Trinidad. No habla de eso. Pero nosotros queremos que la gente hable como nosotros, que miren nuestros canales religiosos, que son aburridísimos. Se suicida uno en masa después de 2 horas. Queremos que la gente venga acá y le repita algo al que está a su lado y que consuma nuestra música. Pero el odio visceral o el despotismo eclipsa cualquier, como digo siempre, cualquier falda larga, cualquier sana doctrina, corbata o mantilla en la cabeza. El odio siempre tapa lo que podamos mostrar de afuera. Y cuando uno quiere obligar por la fuerza a que los demás sean como nosotros, perdemos el respeto y la influencia que Dios quiere que tengamos. Dejamos de ser la sal que sale a la sociedad. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Nunca voy a olvidar cuando entrevisté en CNN a una actriz, ese año y medio que me tocó trabajar ahí, a una actriz que milita a favor del aborto. Y antes de conectarnos al Zoom, porque las entrevistas en pleno pandemia, esa era la única modalidad, me dice, Dante, yo entiendo que los cristianos y yo pensemos diferente, porque ella es pro aborto, ¿no? Dice, jamás imaginé, esto nunca me lo imaginaba, que los evangélicos me escribirían tantos mensajes de odio visceral.
Dice, me han insultado, me han amenazado y me han condenado al infierno. Yo quise defenderme y defender a los evangélicos, pero me acordé que a mí también me condenaron muchas veces. Y le digo, sí, no todos son así. No todos, porque de 199 me insultan, me dice. Entonces, cuando yo le pregunto a un inconverso, ¿qué es un cristiano evangélico para ti? La respuesta que me da es algo, y bueno, los que se oponen a los homosexuales y al aborto. Y esa respuesta me preocupa porque el evangelio de Jesús nunca fue una plataforma política de moral. Nos olvidamos que nuestra tarea es mostrarle al mundo una clase diferente de reino fundado en el amor, el perdón y la gracia de Dios. Eso es, el perdón, la gracia y el amor de Dios, ¿sí o no? Entonces, vamos a dejar claro esto porque ya de otras partes del mundo me quieren apedrear, pero no llegan las piedras acá. Aprobar leyes que hagan respetar la moral es noble, yo no digo que no, pero no va a resolver el problema de la humanidad. Nuestra misión es dar a conocer el amor de Dios. Jesús no dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si aprobáis buenas leyes en el Senado, si elimináis la inmoralidad, si lograr meter un par de diputados en la listita electoral en las próximas elecciones. No, dijo, en esto conocerán que estuvieron conmigo, que son mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros. Vuelve a mirar así un poquito a los costados porque dice, me da todo lo que... Acá ya para empezar. Hay que empezar a amar. Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dice, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. En otra ocasión los fariseos le preguntan, Señor, ¿cuándo va a llegar tu reino, el reino de Dios? Y él dijo, el reino de Dios no viene con advertencia. Ni dirán, helo aquí, helo allá. El reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces resulta claro que el reino de Dios se gobierna por un conjunto de reglas diferentes a la de cualquier reino terrenal. El reino de Dios no tiene ciudad capital, el reino de Dios no tiene congreso, no tiene cámara de diputados, no tiene juventud militante. Sus seguidores, ¿dónde vivimos? En medio de nuestros enemigos. No estamos separados por un muro, por una valla. Quienes seguimos a Jesús tenemos ciudadanía doble. Vivimos en un reino externo de nacionalidad y simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. ¿Tenemos ciudadanía doble, sí o no? Por ahí no tiene la de acá, pero tiene la de los cielos. Uno dice, tengo una sola yo. Bueno, que sea la de los cielos si es una sola, ¿no? Ahora, quiero que me sigas, porque a esto voy. Hoy esto nos va a bendecir muchísimo. Los políticos hacen listas de amigos y enemigos para que cuando lleguen al poder recompensar a los amigos y castigar a los enemigos. Siempre. Nosotros tenemos la orden de amar incluso a los que nos caen gordos. La política traza límites entre las personas. El amor de Jesús atraviesa esas líneas y dispensa gracia. Por supuesto, no significa que los cristianos no podamos involucrarnos en política. Yo bendigo, conocí a muchos. Ahora me fue a ver la señora alcalde a Medellín. A veces me encuentro con gobernadores. Me fue a buscar hace poco el presidente, me invitó el presidente de Guatemala, el saliente, a quien le mando un saludo que no pude ir porque estaba preparándome y alistándome. Yo tengo relaciones con los políticos y no digo está mal. Pero significa que cuando uno se mete a militar en algo o a defender algo, no debe permitir que las reglas del poder desplacen el mandato de amar. ¿Me siguen, sí o no? Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. O sea, destacó que iba a haber tensión entre los dos reinos. Siempre va a estar el César y va a estar Dios. Para los primeros cristianos, la lealtad al reino de Dios significó un choque mortal con el reino visible de César. Porque ese choque fue decidirse o servir a Dios o servir al César. Y esto ha pasado mucho en la actualidad. Tras la cortina de hierro, por ejemplo, para los memoriosos o para los que no saben, el gobierno comunista de Rusia atacó con una furia antirreligiosa sin precedentes a la iglesia. El gobierno de Rusia, el comunismo, arrasó iglesias, mezquitas, sinagogas,
prohibieron que se le dieran instrucción religiosa a los niños, cerraron monasterios, mataron pastores, rabinos y sacerdotes. El evangelio igual sobrevivió, porque la mayoría de los niños seguía aprendiendo la fe a través de las babushka. ¿Saben lo que es la babushka? Las abuelas ancianas alemanas, las babushka. Cuando el Estado, no la mamushka, esa que van sacando los muñequitos, no, estas es las babushka. Cuando el Estado se decidió por perseguir a la iglesia, pasó por alto las ancianas que oraban, se arrodillaban y prendían velas porque dedujeron, total, las viejas estas se van a ir muriendo. No querían gastar balas en las viejas. Así dejaba, todas se van a morir. Pero las arrugadas manos de las babushka eran las que mecían las cunas. Y cuando el muro de Berlín se vino abajo como una represa podrida, muchos adultos dijeron que aprendieron de Dios en su niñez tras la cortina de hierro por las historias que le susurraban sus abuelas antes de ir a dormir. O sea, la fe de los cristianos sobrevivió a todas las ideologías. El Señor dijo, es como un grano de mostaza, como un grumo de levadura, más poderoso que cualquier gobierno, que cualquier evento, que cualquier dictador, que cualquier comunismo. Ese es nuestro Dios, ¿sí o no? A través de una babushka. En otros países, Albania, China, el gobierno obligó a la iglesia a pasar a la clandestinidad. Se hizo invisible la iglesia, literalmente. Y hubo una persecución atroz en China en los 60 y en los 70. Se multó a los creyentes chinos, se los encarceló, se los torturó. Y a pesar de esa opresión del gobierno, se desató el avivamiento espiritual hasta ahora más grande de la historia de la iglesia. Pero cuando la iglesia se acerca al poder político, es cuando se vuelve un híbrido. Cuando a veces es el poder político que ataca, cuando la iglesia se hace más fuerte. Mira, cuando en Estados Unidos, esto le cuento a la gente de otros países, el crédito pasó a ser el Dios con pies de barro. Acá no se ríe nadie ni nadie me dice amén, pero en otras partes te cuento. Cuando el crédito pasó a ser lo más importante y el sueño americano reemplazó al Señor, fue cuando la iglesia se volvió apática y a los miembros entonces hubo que ofrecerles para que se congregaran un buen estacionamiento, un servicio que no dure mucho, un mensaje de no más de 15 a 20 minutos porque si no cambian de nalga, cuidado de niños, si no me cuidan los niños no voy, a mí me van a atender los niños, quiero que lo atiendan y que le cambien el pañal y que le den de comer, si no, no voy. Café gratis, si no, no se te congrega. Ustedes dirán, bueno, los gringos son así. No, los hispanos, que éramos unos muertos de hambre allá. Los que éramos muertos de hambre allá. Y hay estacionamiento, y se me va a mojar el auto, y me queda lejos, y hay café, me cuidan los niños, me cuidan la suegra, hay un lugar donde encerrarla. Si no, no se congregan. Por eso tenemos que preguntarnos, nuestro propósito, ¿es cambiar el gobierno o procurar que haya vidas que cambien para seguir a Cristo? Nuestro propósito es cambiar el poder político o promover el reino de Dios. Entonces, Dios está operando no por medio de las naciones, sino por medio de un reino que trasciende las naciones. ¿Cuántos lo creen, sí o no? Entonces, siempre que confundimos los dos reinos, el reino visible y el invisible, es peligroso. Ya sucedió. Esto me van a querer apedrear más todavía. Pero ya sucedió drásticamente en la Alemania nazi, donde los evangélicos fueron atraídos por la promesa de Hitler de que iba a restaurar la moral en el gobierno y la sociedad. Él dijo que iba a evangelizar Alemania. Yo no estoy comparando a los políticos populistas con el Führer alemán, pero no podemos olvidar la historia porque si la olvidamos estamos condenados a repetirla. Entonces, al principio en Alemania, muchos líderes cristianos, pastores, agradecían a Dios porque Dios había levantado en el Führer a un hombre santo, de buena familia, de una sola mujer, buen padre, que se haría cargo de que la nación se volviera a Dios. Para cuando se dieron cuenta, la iglesia había sido timada y seducida por el régimen de Hitler. Entonces, ¿cómo es que los evangélicos, afirmando que decimos que escuchamos a Dios, no podemos a veces ver la verdadera naturaleza de los regímenes anticristianos? ¿Cómo es que enseguida nos seducen?
Y yo creo que la razón es simple. La gracia cede el lugar al poder. Entonces los intentos de este mundo por crear sociedades cristianas perfectas siempre se convierten en regímenes de terror. Nunca Dios va a poner un tipo en el gobierno para que se evangelice la nación, porque Dios dijo que así no va a funcionar. Perdón por decir lo que está en la Biblia, perdón por a tu candidato, perdón. Pero cuando la iglesia trata de unirse al Estado, tiende a ejercer el poder en lugar de dispensar gracia. Cuando la iglesia cree que tiene que fijar las reglas para la sociedad, se vuelve fundamentalista. Siempre que hay un proyecto de hacer descender el cielo a la tierra, tiene por resultado que hacemos subir el infierno a la tierra. Entonces, mientras más cómoda está la iglesia con el gobierno, más híbrido va a ser nuestro mensaje. Es así. Me sorprende la polarización de evangélicos en América diciendo, no, tal candidato es el hombre de Dios. Pero iglesias divididas. Acá no pasa, gracias a Dios. Acá todos aman al presidente que esté. Ninguno dice que vuelva el otro. No, acá están todos felices. Pero no saben lo que es América Latina. Y lo hablo porque lo hablo de mi propio país. Divididos en la iglesia. No se pelean así ni por Dios y el diablo. Se pelean por los candidatos. Yo estoy endemoniado. Ah, menos mal, pensé que eras del otro partido. Así es. Ahora, por derecho democrático, vamos a dejar claro algo. Podemos elegir nuestra preferencia electoral, claro que sí. Pero no soñemos con una reforma moral, porque va en contra de las Escrituras. ¿De verdad pensamos que porque un presidente recibe a un grupo de pastores en la casa de gobierno o oren alrededor de él, va a santificar la nación o va a impulsar leyes más justas? No va a pasar. Ahora te lo voy a demostrar. La Biblia dice que no va a pasar. Yo sé que se están decepcionando todos, pero no va a pasar. En Argentina tuvimos candidatos corruptos que mencionaban versículos bíblicos en los discursos de campaña. Y le regalábamos Biblia. Y más corrupto que Satanás, diría Gigi Ávila. Pero con Biblia. Entonces no podemos pensar, ser tan ingenuos en que no, estamos esperando que suba al gobierno un Salvador o un Mesías a evangelizar la nación. Imagínate que nos situamos en la época de Jesús. No me imagino a la iglesia debatiendo, Tiberio, Octavio o Julio César, ¿quién será el hombre de Dios para el imperio? O Jesús proponiendo a los discípulos para ocupar el Congreso de Roma. ¿Y si lo ponemos a Judas Tadeo para reemplazar a Pilato? Vamos a votar por Judas Tadeo. ¿Qué te parece? ¿Lo ponemos a Judas? El tipo es traidor, pero sirve para político. No, la política de Roma no tenía nada que ver con el reino de Dios. Entonces, o ponemos la energía en cristianizar los gobiernos o ser el reino de Dios en un mundo cada vez más hostil. Pero siempre la política nos seduce para que hagamos un trueque de gracia por poder. Tentación que la iglesia a veces no puede resistir. Y nos olvidamos que la Biblia dice que el mundo no va a mejorar y Dios no va a poner candidatos divinos en el poder. Habrá buenos, habrá malos, habrá algunos mejores que los otros, pero no es que Dios lo va a poner y entonces va a haber muchas iglesias y los pastores van a salir a celebrar, porque la Biblia no dice eso, todo lo contrario. La Biblia dice que todos los días el mundo se va a ir deslizando por una pendiente moral resbaladiza. Cada vez Netflix va a estar peor, cada vez la nueva normalidad va a ser más normal, cada vez se va a levantar alguien y va a decir, hoy me siento de otro sexo, así que trátenme como me siento hoy, y va a entrar al baño que se le ocurra, aunque sea un bruto tipo marinero tatuado, va a decir, hoy me siento dama, y lo tenés que dejar entrar porque si no al tipo lo discriminas. Se va a poner las cosas peor. Es así. No va a mejorar. No, es que estamos orando para que se pongan las cosas no van a mejorar. Oiréis de guerra, palabras de Jesús, porque me están mirando, ¿cómo que no va a mejorar? ¿Cómo que no va a mejorar? Y sí, Jesús dijo, oiréis de guerra. Y si no hay guerra, ¿qué va a haber? Rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Cuando estas cosas se pongan feas y empiecen a suceder, no dijo, vayan y protesten en la plaza, dijo, erguíos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. ¡Aleluya! ¿Sí o no?